Shabbat Shalom, bendiciones, bendiciones a todos. Qué gusto saludarles, estar con ustedes nuevamente en esta mañana preciosa de Shabbat. Estamos aquí en el día que el Señor hizo, el día que el Eterno hizo para regocijarnos, para gozarnos en Él. Y como cada semana es un gusto el poder conectarme con cada uno de ustedes, ya sea en la plataforma que ustedes estén viendo este video. Siempre es de bendición. Así es que esta semana tenemos varias cosas interesantes que hablar. Solo déjenme, estoy aquí tratando de ah, poner... Ok, ahí está. Tratando de poner esto para que salga más y pueda ser de bendición para más hermanos. Así es que si alguno de estos videos es de bendición para usted, puede compartirlo con sus amistades. Yo no soy mucho de decir comparta estos videos, pero si es de bendición y usted cree que esta palabra puede servir para alguien más, compártalo con toda confianza. Puede compartirlo, puede a través del Facebook, a través de YouTube, nuestros canales de YouTube también, canal de Asamblea Profética Berea de YouTube y mi canal Juan Suaste de YouTube también. Así es que esta mañana tenemos muchas cosas interesantes que hablar. Esta porción es bien importante, tiene muchas áreas que tratar. Y antes que nada, quiero hacer una oración para empezar. Padre, te damos gracias, bendecimos tu nombre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Gracias por la oportunidad que tú nos das de poder venir y escudriñar tu palabra, poder venir y acercarnos delante de ti, Padre. Te bendecimos por la Torá, te bendecimos por la palabra que está a nuestra disposición, Padre, para poder escudriñarla y que sea de beneficio para nuestras vidas, para nuestras mentes, para nuestro espíritu. Te damos gracias. Pedimos que tu Ruach, que tu Espíritu nos dirija a través del estudio de tu Torah y te damos gracias, Padre, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén, amén. Así es que, shalom a todos. No puedo ver quién está conectado. Déjenme ver si puedo por aquí. Veo a mi hermano Javes Figueroa. Shalom, mi hermano, shalom. Dios te bendiga, mi hermano, uno de los amigos que tengo que hablamos de cualquier cosa. Javes y yo hablamos de cualquier cosa, hablamos de tazas, hablamos de Biblia, hablamos de Torah, hablamos de mandamientos, hablamos de cualquier tipo de cosa. Y lo de la taza es un chiste entre él y yo, así es que él me entiende cuando le digo que hablamos de tazas, pero es un chiste que me hizo hace unos días con una taza que tenía, una taza de café que tenía por aquí, pero es bueno gozarnos. Así es que bendiciones, bendiciones. Hoy, esta semana, vamos a hablar de la porción bíblica Eikev como consecuencias. Así es que antes de empezar, o más bien para empezar, déjeme checar aquí está PowerPoint. Para checar, déjeme ponerle aquí y ahorita le enseño unas cositas aquí. Porción porción de la Biblia, Eikev. Algunos lo dicen como Eikev. Esa sería la transliteración en inglés, Eikev, Eikev en español. Algunos significa por lo tanto, consecuencia, como resultado. Todo tiene que ver como si fuera un resultado. Y por eso la traducción en español viene siendo como consecuencia o esta es la consecuencia. Y vamos a ver ahorita que empezamos a estudiar por qué. La porción de la Torah se encuentra en Deuteronomio, libro de Devarim, capítulo 7, versículo 12 al capítulo 11, versículo 25. La porción de la Haftorah, los profetas, libros históricos, Isaías 40, capítulo 49, versículo 14 al capítulo 51, versículo 3. El Brit Hadashah, el Pacto Renovado, el Nuevo Testamento, como se le conoce, los Evangelios, las cartas apostólicas, se encuentra en Hebreos capítulo 11, versículo 8 al capítulo 13. Algunas de las cosas que se mencionan en esta porción, podemos ver las bendiciones por observar los preceptos. Podemos ver también que hay un recuerdo de los prodigios, de todo lo que sucedió en Egipto.
así como también hay una prevención de no olvidar a Yahweh, no olvidar a Yuhel-Bahev. También está el recordatorio del becerro de oro y muchas más rebeliones que son como advertencia para que esta generación no haga lo mismo. Y por primera vez se introduce el concepto del nuevo pacto o el pacto renovado. Así es que sí, me escuchó bien. Este concepto no es del Nuevo Testamento. Este concepto no nace con Jesús, no nace con Yeshua, sino que desde aquí, desde Deuteronomio, encontramos lo que es el concepto de el pacto renovado, el nuevo pacto y todo lo que después vendría a llevar la teología del Nuevo Testamento y el nuevo pacto con la iglesia. Así es que voy a tratar de hacer lo mejor para poder hablar varias de estas cositas. Antes de entrar en la materia, déjeme citarle algunos de los recursos que tomé en consideración, aparte de muchos otros, pero dentro de los recursos, y espero que se puedan ver en la cámara, está este libro que se llama Treaty of the Great Kings, el Tratado del Gran Rey. El Tratado del Gran Rey, y este libro habla del libro de Deuteronomio, la estructura del convenio de Deuteronomio, y prácticamente habla de todos los capítulos por versículos y la estructura que tiene el libro de Deuteronomio en los convenios del Antiguo Medio Oriente, para que podamos entender un poquito más de por qué es tan importante la ley, por qué tiene mucho que ver o la ley como se conoce, o la instrucción, y por qué tiene que ver mucho con la obediencia, por qué tiene que ver mucho con bendiciones, maldiciones, y por qué se habla del amor, tantos tópicos que se están tratando en el libro de Deuteronomio. Así es que si usted es un estudioso de la escritura, está en inglés, es el único malo. Este libro lo tomé de una recomendación del pastor Gabriel Paredes, que a su vez venía de Rico Cortés. Es un gran libro. Si a usted le gusta estudiar Deuteronomio, le recomiendo el tratado Treaty of the Great King. Todo el libro de Deuteronomio explicado en base al convenio. También tenemos que se llama el background, comentario del trasfondo del Antiguo Testamento, IBP. Es un comentario, y como puede ver, vamos a hacer unas referencias que por aquí tengo marcadas de lo que vemos aquí en este comentario. También tengo otras referencias de esta Biblia, que esta es una Biblia de estudio, que es el contexto y el trasfondo cultural, así se llama, Cultural Background, está en inglés también esta, así es que también voy a hacer algunas referencias que tomé de esta Biblia. Hay otra referencia que también tomé, esa está de esta Biblia sí está en español, se la recomiendo, es muy buena Biblia, se llama Biblia de estudio tras las huellas del Mesías. Está en español, le da el contexto histórico, le da el contexto antropológico de la escritura, para que cuando uno ve los textos, ve los pasajes, uno pueda trazarlos al contexto histórico, al lenguaje, a todo lo que se encuentra, y pueda uno tener un mejor entendimiento de la escritura. Acuérdese, maestro Rico Cortés siempre dice: la Biblia fue escrita a nosotros, pero no a nosotros. Y como no fue escrita para nosotros, fue escrita a un pueblo que tenía un entendimiento, un lenguaje, y ellos sabían, y ellos podían recibir las palabras, podían recibir cuando se hablaba de amor. Un ejemplo, cuando se hablaba de amor, ellos no estaban pensando en un sentimiento como nosotros, de amar, de querer a una persona, sentir algo, sino ellos entendían lo que era amor como ahabab, que era fidelidad, que era convenio, y cosas así que podemos entonces ver desde una perspectiva diferente. Y por último, también tengo algunas cositas de esto que es el Humash. El Humash con las enseñanzas del Talmud. Es una enciclopedia de 5 libros. Este es el libro de Devarim. En este libro vienen los mandamientos de los 613. ¿Cuáles mandamientos son aplicados a la porción de la Torá? Viene la explicación y vienen tantas cosas importantes. Esta es una recomendación que me hizo Rico Cortés, que la verdad lo he empezado a estudiar, lo he empezado a analizar, y es indescriptible cómo uno puede tener un mayor entendimiento de la escritura, y poder comprender y poder
entender. Ahora nosotros podemos ser como Job, de decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te comienzan a ver. Y no es que uno sea muy sabio, no es que uno sea muy inteligente, y no es que uno lo sepa todo, sino que uno debe entender que hay recursos para poder estudiar la escritura en su contexto y en su trasfondo histórico, cultural, para poder tener un mejor entendimiento. Los libros no nos hacen más sabios. Los libros nos dan la inteligencia para poder entender el mensaje con claridad. Así es que ahí le dejo unos cuantos recursos de los que yo usé para esta porción, para poder explicar y poder tener un mejor entendimiento. Acuérdese, mi meta es dejar el tipo de enseñanza de la revelación, de Dios me reveló, de Dios me dijo, a hacer unos estudios que usted pueda verificar, que usted pueda comprobar, que usted pueda ver a la escritura y que nuestra fe sea basada en evidencia, que el Espíritu nos guíe y no solamente una fe ciega de, porque mi pastor me dijo, porque mi maestro me dijo, porque aquel me dijo, sino que nosotros tenemos que ser estudiantes serios de la escritura para poder crecer y poder avanzar. Así es que, habiendo dicho eso, vamos a empezar leyendo la porción de Deuteronomio que dice, y sucederá. Esta palabra sucederá es la palabra ekev, que viene ahí como consecuencia. Por eso es que yo le digo es como consecuencia, porque dice sucederá. Ahorita le voy a mostrar algo interesante por aquí, si me deja aquí la Biblia. Creo que ahí está. Ok, dice, y sucederá que porque escuchas, oiga, viene como una consecuencia. Dice, y sucederá que porque escuchas estos decretos y los guardas y los cumples, el Señor tu Dios guardará su pacto contigo y su misericordia que juró a tus padres y te amará. ¿Ve? Estamos hablando de decretos, estamos hablando de mandamientos, estamos hablando de pacto, estamos hablando de amor. Dice, y te amará. ¿Y cómo te amará? Te bendecirá, te multiplicará. También bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu cereal, tu mosto, tu aceite, el aumento de tu ganado y las crías de tu rebaño en la tierra que él juró a tus padres. Ve, él juró, hubo un juramento, dice que él juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá varón ni hembra estéril en ti, ni en tu ganado. Y el Señor apartará de ti toda enfermedad y no pondrá sobre ti ninguna de las enfermedades malignas de Egipto que has conocido, sino que las pondrá sobre los que te odian. Las pondrá sobre los que te odian y destruirá a todos los pueblos que el Señor tu Dios te entregue. Tu ojo no tendrá piedad de ellos, tampoco servirás a sus dioses, porque esto sería un tropiezo para ti. Ok, hemos leído cuatro versículos y empieza diciendo, y sucederá. Ahora, déjeme llevarlo aquí. Lo voy a poner aquí en esta parte de aquí, para que usted pueda ver. Esta Biblia es muy buena. Esta Biblia es la Lexham English Bible. Y aquí nos da una parte. Este es el capítulo 7 de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 12. Y usted está viendo aquí la palabra and then, because. Esta because está aquí en la parte de abajo. Está la palabra en hebreo o en griego, en el pacto renovado. Y dice aquí la palabra ekev. Ekev es el Strong H6118. Ahora, cuando nosotros vamos aquí, le quiero enseñar esta parte para que usted la vea. Cuando nosotros vamos aquí y hacemos un estudio de la palabra. Vamos, computadora. No me dejes mal, que estamos en vivo y estamos... vamos a hacer un estudio de la palabra. Déjenme... para que en lo que se le antoja salir al aire porque no quiere la computadora. Está dormida. Ok, ya salió. Ya salió. Ok, cuando nosotros vamos aquí a la palabra, usted se va a dar cuenta que aquí está ekev. Déjeme ver si podemos escucharla. Se escucha, pero se escucha bien bajito. Déjeme ver, a ver si la puedo poner aquí. Aquí está. Ok, cuando le pongo aquí,
¿Ok? ¿Se escucha? Dice Aikev. ¿Ve? Le da la traducción para que no me escuche a mí decir la incorrecta. Aikev. 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 Entonces, aquí nos da un estudio de lo que significa por qué. También se significa como un término o como la conclusión que va a llevar a la obediencia, recompensa, por qué. Y aquí vienen las partes que se encuentra en Génesis 2 veces, las vamos a estudiar. Se encuentra en Éxodo, no se encuentra. En Levítico no se encuentra. En Deuteronomio se encuentra 2 veces. En Samuel no se encuentra. En Reyes no se encuentra. Salmos se encuentra 4 veces la misma palabra Ekev y tiene que ver con la obediencia a los mandamientos. Isaías se encuentra 1 vez y tiene que ver con la obediencia a los mandamientos. ¿Ok? Así es que nada más quería que viera de dónde sale la palabra Ekev y cuál es la transliteración, por qué significa y como consecuencia, como resultado, la palabra que vimos nosotros o la versión que nosotros estábamos viendo dice, y sucederá que porque escuchas, o sea, hay una acción. Esto va a sucederte porque has escuchado. Esto va a sucederte porque has escuchado los decretos, pero no solo los has escuchado, sino que los guardas y los cumples. Entonces vamos a darnos cuenta que dentro de la relación que existe entre Dios e Israel es una relación de convenio, de pacto, en la cual hay fidelidad, hay amor, hay obediencia y todo está conjuntamente relacionado, porque si no hay obediencia, si no hay fidelidad, no hay bendición. Por eso dice aquí cuando leemos, y sucederá que porque has escuchado, o sea, como consecuencia de que has escuchado estos decretos, los has guardado y los has cumplido, entonces ahora el Señor tu Dios te guardará su pacto contigo y su misericordia que juró a tus padres y te amará. Así es que vamos a brincar a la próxima para empezar a ver algunos conceptos. El nombre de esta porción de la Torá, Ekev, se me olvidó que el maestro ya nos dijo cómo, Ekev, se deriva precisamente del principio de esta promesa, porque has oído los decretos, los has guardado y puesto por obra, te bendeciré. O como consecuencia de haber oído y haber puesto por obra, serás bendecido. Esto cambia completamente el contexto que nosotros tenemos de la bendición. La bendición de Dios está ligada y está relacionada a un acto de obediencia nuestro. La bendición de Dios está relacionada a un estilo de vida de nosotros. Nosotros queremos ser bendecidos, pero el Padre ha fijado los requerimientos. El Padre ha fijado las pautas que Él tiene para que pueda derramar su bendición sobre nosotros. Es un concepto que a nosotros muchas veces tenemos de decir, bueno, la fe, según de acuerdo a Hebreos, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hoy yo le voy a enseñar a través del libro de Hebreos, en el contexto, que el Padre no está diciendo que cierra los ojos, habla lo que quieres y será hecho, sino que la fe en el concepto hebreo, en la mente hebrea, tiene que ver con emuná, una fe en acción. Yo creo que Dios está conmigo, pero yo tengo que hacer una acción. Yo creo que Dios me suple, pero yo tengo que hacer una acción. Yo creo que Dios me bendice, pero yo tengo que estar dentro del pacto, dentro de las promesas, dentro de las bendiciones, guardándolas, guiándome bajo los estatutos. Y entonces, como consecuencia, como resultado, yo voy a usar una palabra que se conoce mucho en los ámbitos. Entonces yo voy a provocar la bendición de Dios. Porque muchas veces utilizamos el término provocar. Las veces que yo he leído el término provocar en la Biblia es cuando Israel iba a la idolatría y entonces provocaba a ira a Dios. Y uno no quiere provocar a ira a Dios, porque cuando uno provoca a ira a Dios, cosas malas sucedían y cosas tremendas sucedían. Entonces, cuando nosotros decimos hay que provocar a Dios, tenemos que tener cuidado de lo que estamos hablando.
Realmente tenemos que aprender el lenguaje. No nos han enseñado, no hemos aprendido, no hemos entendido mucho del lenguaje que dominamos. Y a veces dentro de esa inocencia de palabras que usamos, no estamos entendiendo la legalidad de lo que estamos diciendo. Así es que por eso es importante que la literatura que yo le mencioné, porque ahí podemos empezar a entender. Mucha gente dice, no, es que ahora que estamos en el reino, tenemos que tener lenguaje de reino. Y eso es completamente cierto. Debemos tener un lenguaje de reino. Ahora, ¿cuál es el lenguaje del reino? El lenguaje del reino no es el declaro, decreto, yo digo, yo hago, sino el lenguaje de reino es, si yo obedezco, entonces las bendiciones te seguirán. El salmista entendía, y el salmista entendía este concepto, y él decía, las bendiciones te seguirán. O sea, tú no estás detenido esperando, Señor, ¿a qué horas viene mi bendición? Señor, ¿a qué horas cae mi bendición? Sino en el concepto hebreo es, tú caminas, la bendición te sigue, a donde quiera que tú vayas, la bendición te va a seguir, va a ir contigo. Así es que, entonces tenemos que entender que la palabra de Yahweh, la palabra de Adonai, es consistente con este principio. Desde Génesis hasta Apocalipsis, este principio no cambia, este principio no ha transmutado, este principio se mantiene el mismo. La bendición viene como consecuencia de cumplir los mandamientos. Una vez más, este principio, y no sé por qué se ve aquí medio cortado. Déjeme lo arreglo. Ok, ahí está. La palabra de Yahweh es consistente con este principio, desde Génesis hasta Apocalipsis. Las bendiciones vienen como consecuencia de cumplir los mandamientos. Las bendiciones, oiga bien lo que estoy diciendo, las bendiciones vienen como consecuencia de cumplir los mandamientos. Y usted dirá, bueno, entonces ahora ¿qué estamos hablando? Quédese conmigo, no se vaya, que al final usted tal vez entienda este concepto si yo hago un buen trabajo. Si no, a lo mejor lo dejo más enredado de lo que ya estaba. Pero fíjese, el estatus, para entender esto vamos a empezar que el estatus elegido para Israel no tuvo nada que ver con el mérito, sino con la relación de pacto que comenzó con Abraham. Israel recibe un estatus de elegido, pueblo escogido, nación adquirida, pero esto no tuvo nada que ver con el mérito, sino realmente era con la relación de pacto que comenzó con Abraham. Génesis capítulo 18, versículo 19 dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí para que guarden, para que guarden el camino de Yahweh, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Yahweh sobre Abraham todo lo que ha hablado acerca de él. ¿Se da cuenta? Aquí está hablando de que va a haber una consecuencia. Cuando guarden el camino, cuando hagan justicia, cuando hagan juicio, entonces Adonai, entonces Yuhet-Bahev, entonces el Señor hará venir sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dice, para que hagan venir. Entonces, cuando el Eterno sabía que Abraham iba a enseñarle a sus hijos, a Isaac, a Jacob y a sus descendencias a guardar el camino. ¿Cuál es el camino? El camino de la Torá. Y usted dirá, bueno, la Torá aparece hasta en Sinaí, pero la justicia, juicio, justicia, bondad, son los cimientos del trono de Dios, son los cimientos de la Torá. Entonces, desde Abraham, él practicaba justicia, él practicaba juicio, él hacía lo recto, él hacía lo correcto. Entonces, dice, él va a enseñar a sus hijos a que guarden el camino de Adonai, haciendo justicia y juicio para que haga venir Adonai sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Para que Abraham reciba la bendición, para que Abraham reciba la promesa, sus hijos tenían que guardar el camino de Adonai. Génesis 26, y aquí en Génesis 26 hay algo interesante, porque Génesis 26 dice, a versículo 1, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar, y se le apareció Adonai y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré,
porque a ti y a tu descendencia, oiga, te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. En el versículo 18, capítulo 18 que leímos, Dios está hablando con Abraham. Ahora está hablando con su hijo, su descendiente, Isaac, y le dice, te bendeciré, y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. ¿Cuál es esa simiente? Yeshua. Versículo 5 dice, por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ahora, versículo 5 dice, por cuanto oyó Abraham. Déjenme ver si lo puedo llevar aquí a Génesis, para que usted vea que Deuteronomio 7 dice Ekei, por cuanto has guardado los mandamientos. Le está hablando a la generación en el desierto. Pero aquí en el versículo 5 aparece algo interesante. Cuando nosotros vamos aquí al versículo 5, déjeme quito esto para que no se confunda con lo que estábamos viendo. Ok, versículo 5, igual. Aquí esta palabra, en español dice por cuanto. Aquí en inglés dice because Abraham listened to my voice. Ahora, cuando vemos la palabra en hebreo, aquí en la parte de abajo, aquí está cave. Es la misma palabra que encontramos en Deuteronomio. Eso quiere decir que cuando nosotros vemos, y uno puede decir, bueno, Israel estaba sometido a la ley, a la Torá, a las instrucciones, a la ley de Moisés. Abraham no está sometido a eso. Y el verbo, el término en hebreo usa la misma palabra, la mismita palabra que está utilizando en Aikev. Está utilizando la misma palabra que nosotros vemos en Deuteronomio. Así es que usted puede decir, bueno, Israel estaba sometido a la Torá, a las instrucciones, tenían que ser fieles al pacto, y por eso entonces, pero Abraham usa la misma palabra, como consecuencia. Y cuando nosotros vemos en el versículo que leímos, dice, versículo 5, Aikev, por cuanto oyó Abraham mi voz, oyó, Shamá, oyó, guardó, Shamar, mis preceptos, mis estatutos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Cuál es la bendición de Isaac? Dios le está diciendo a Isaac, yo te voy a bendecir como consecuencia de la obediencia de tu padre. ¿Obediencia a qué? ¿Había una Torá? Claro que había una Torá. La ley, la vida moral de Abraham se regía bajo los fundamentos del trono de Dios. Se regía bajo los fundamentos de lo que es el trono de Dios, la justicia, la bondad. Entonces, como consecuencia de ello, Isaac, Dios le dice, te voy a bendecir porque tu padre ha sido obediente a mis estatutos. Escuchó mis estatutos, escuchó mis mandamientos, escuchó mis preceptos. Y actuó, no solo los escuchó. Así es que espero que usted esté entendiendo que el concepto de la bendición no es Dios te va a bendecir sin importar qué. Dios te va a bendecir porque por Yeshua, porque por Jesús Dios te va a bendecir y va a derramar sin importar qué. Hermanos, cuidado, porque en el contexto legal bíblico, la bendición va a venir como una consecuencia al estilo de vida, va a venir como una consecuencia a cómo nosotros vivimos, a cómo nosotros nos comportamos, a cómo nosotros caminamos. Una de las ventajas de entender convenio, pacto, es que entender que nosotros tenemos beneficios, pero tenemos responsabilidades. No podemos tomar los beneficios sin antes entender las responsabilidades a las cuales llevamos, a las cuales nos conlleva, a las cuales nosotros estamos sujetos. Cuando una persona se hace ciudadano en este país,
Estados Unidos. Esta persona tiene que hacer un examen. ¿Por qué? Porque tiene que entender la Constitución, tiene que entender cómo funciona el país, tiene que entender que va a tener ciertos beneficios, porque ahora es un ciudadano, va a gozar de muchos beneficios que antes no tenía. Pero tiene que entender cuáles son las responsabilidades que ahora, como ciudadano de esta nación, él es responsable de cargar sobre ellos. Y por eso es que una persona que se va a hacer ciudadana tiene que estudiar, tiene que pasar por un proceso, tiene que pasar por un examen, tiene que pasar por un cuestionario para que ellos entiendan que esta persona sabe las reglas del país al cual es ciudadano. Hermano, nosotros recibimos la ciudadanía a través de Yeshua. Yeshua nos dio la entrada al convenio, nos dio la entrada al pacto y no queremos entender cómo funciona el reino. Queremos hablar de reino, pero no entendemos cómo funciona el reino. Queremos tener lenguaje de reino, pero no entendemos el lenguaje del reino. Queremos caminar y obtener todos los beneficios del reino, pero no entendemos cuáles son esos beneficios y cómo vienen esos beneficios. ¿Por qué? Porque no hemos entendido lo que es convenio, porque no hemos entendido lo que es un pacto. Cuando nosotros decimos, es que ahora nosotros estamos en el nuevo pacto, en la sangre, por la gracia, pero no entendemos que el nuevo pacto o el pacto renovado de Yeshua solamente es una renovación del pacto que se había dado en el Sinaí, del pacto que está hablando a Moisés con la nueva generación antes de entrar a la tierra, del pacto que habla Jeremías, del pacto que habla Ezequiel. Por eso es que yo le decía, desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos el mismo principio. Si tú eres obediente, si tú te mantienes en un estilo de vida que agrada al Eterno, si tú te mantienes haciendo lo correcto, entonces vas a tener un cerco de protección en donde las bendiciones te alcanzarán. Las bendiciones vendrán a ti, pero vienen como consecuencia de y porque tú has oído, obedecido y caminado. Así es que me brinqué. Así es que entonces la palabra Ekev viene de como resultado, como promesa, como consecuencia, y ya vimos esto en su lenguaje y donde se aplica Deuteronomio, se aplica en el libro de Salmos, se aplica en varias partes del Tanakh. Bien importante entender que cuando dice porque o como consecuencia va implicado obediencia, va implicado un acto que la gente está haciendo. Así es que el estatus de elegido vino con una gran responsabilidad en la mente bíblica. El ser el pueblo elegido, el ser el pueblo escogido, el ser el pueblo adquirido por Dios implicaba una responsabilidad en la mente bíblica, en el concepto hebraico, en el concepto hebreo, el ser elegido. Qué diferente fuera si nosotros entendiéramos este concepto y citáramos segunda de Pedro, en donde dice, porque ustedes son reyes, sacerdotes, pueblo adquirido, nación santa. Si nosotros entendiéramos que todo eso puede aplicar a nosotros, pero todo eso viene como consecuencia de obedecer los mandamientos, seguir las instrucciones, tener un estilo de vida que agrada al Eterno y no solo decir, yo soy un sacerdote, yo soy una nación santa, yo soy pueblo adquirido por Dios, yo tengo el estatus de elegido, pero yo no quiero ninguna responsabilidad. Eso no funciona así. En el lenguaje bíblico, el estatus de elegido, el estatus que te adquirió de las tinieblas a su luz admirable, dice, hizo algo por ti, te adquirió del reino de las tinieblas para traerte al reino de su luz admirable, conlleva una responsabilidad que ahora nosotros tenemos en nuestros hombros y sobre nosotros. Así es que es bien importante entender este concepto, que el estatus de elegido vino con una gran responsabilidad en la mente bíblica. Cada que usted diga, yo he sido adquirido, yo he sido comprado, yo he sido redimido por la sangre de Jesús, por la sangre de Cristo, por la sangre de Yeshua, como usted quiera llamarle, estás implicando que tú has cambiado de estatus, pero también tienes una responsabilidad sobre ti, sobre tus hombros. Los israelitas debían permanecer, esta es la responsabilidad, los israelitas debían permanecer fieles en la adoración y en la observancia de la Torá.
también fueron los primeros en ser castigados por no reflejar la relación del pacto. Debían permanecer fieles en la adoración y en la observancia de la Torá. También fueron los primeros en ser castigados por no reflejar la relación del pacto. ¿Se da cuenta? Dice, fueron los primeros en ser castigados por no reflejar la relación del pacto. Ven, ya se me está acabando el tiempo. Deuteronomio capítulo 8, versículo 5. Fíjese lo que dice. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo. Algunas versiones dicen el padre a su hijo. Que como castiga el hombre a su hijo. Así Adonai tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Adonai tu Dios andando en sus caminos y temiéndole. Amós capítulo 3 dice, oír esta palabra que ha hablado Adonai contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Se ha dado cuenta? ¿Había usted pensado que cuando nosotros leemos los libros de los proverbios desde Salomón, leemos algunos salmos, leemos el libro de proverbios que dice el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, es el temor a Dios, es el temor a Adonai? Y muchas veces no, es que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Pero nos quedamos ahí, nos quedamos en algo ambiguo, es el temor a Dios. ¿Qué significa tener temor? Bueno, algunos dicen, bueno, tenerle temor es tenerle reverencia, tenerle respeto, algunos tenerle honra, pero realmente no hemos aprendido a definir el concepto de lo que es el principio de la sabiduría, es el temor a Adonai. Cuando nosotros leemos que el libro de Deuteronomio dice, guardarás pues los mandamientos de Adonai tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Por eso dice, el principio de la sabiduría es el temor a Adonai. ¿Cómo nosotros tememos a Dios? No teniéndole miedo, no haciendo las cosas por miedo. Ay, es que si yo no guardo Shabbat, Dios me va a castigar. Es que si yo no diezmo, Dios me va a hacer esto. Es que si yo no hago esto, Es que muchas veces hemos tratado de manipular y decir el temor a Dios es hacer algo para que Dios no te castigue. Y el principio de la sabiduría y el temor a Dios es caminar entendiendo que cuando hacemos lo correcto, agradamos a nuestro Dios y a nuestro Padre. Yo tengo un estilo de vida, ando en sus caminos, hago lo que Él agrada, guardo sus mandamientos y entonces demuestro que le temo, que le tengo reverencia, que le tengo amor. Por eso, siempre me gusta citar lo que dijo Juan, capítulo 15. Si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Por qué? Porque ahorita, si me da tiempo, espero me dé tiempo, más adelantito vamos a ver que en el antiguo Medio Oriente, el contexto del antiguo Medio Oriente, amor tenía que ver con fidelidad. Tenía que ver, no con, sí, porque yo siento algo por ti entonces, porque por eso Yeshua mismo dice, amar a vuestros enemigos, orar por ellos, porque el amor no está ligado a un sentimiento. El amor no está ligado a que si siento lo hago, si quiero lo hago, es que no siento orar por esa persona, que es que esa persona me cae mal, es que esa persona, el amor lo vas a hacer porque es una señal del convenio que tienes con Dios. Y mire, quiero avanzar para llegar a esa parte. Es una decisión. Más que un sentimiento. Así es que Amós capítulo 3 dice, oír esta palabra que ha hablado Adonai contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Está hablando de Israel. Dice así, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. ¿Ve? Los he apartado, los he escogido, han recibido un estatus diferente. Por tanto, yo castigaré sus maldades. Aquí está la consecuencia. Ustedes han recibido un estatus especial. Ustedes han recibido un estatus diferente de todas las familias de la tierra. Por lo tanto, si no siguen el convenio, yo voy a castigar sus maldades. Así es que el propósito del estatus elegido de Israel era reflejar a Dios en el mundo.
El estatus de elegido es reflejar a Dios en el mundo. ¿Cuál era el estatus de Dios a tomar una familia? ¿Cuál era el estatus de Dios tomar a Abraham? Porque había tratado con Adán, Adán falló. Había tratado con Noé y Noé y su familia se salvó. Mas en una generación perversa y maligna, Noé no tuvo efecto, no hizo efecto. Se salvó con él y su familia. Pero después Dios mira a Abraham, una persona diferente. Ahora, Abraham no era un creyente, Abraham no era un judío, Abraham fue llamado hebreo cuando él decide cruzar y decide pasar. Pero ve en él el propósito de llamarlo, apartarlo, separarlo, para que él pudiera reflejar a Dios en el mundo. Y vemos Génesis 18. Yo sé que él va a enseñar a sus hijos. Yo sé que él va a encaminar a sus hijos. Vemos que en Abraham se cumple el propósito de Dios de decir en él y en sus familias serán benditas todas las familias de la tierra. Ellos entenderán el concepto de buscar a Dios. Así es que el propósito del estatus de elegido de Israel era reflejar a Dios en el mundo. En el 2020, el estatus tuyo y mío de ser llamados al convenio, de ser llamados a injertarnos en el pacto con Israel, no es para hacernos más grandes, no es para hacernos bendecidos, no es para darnos un gran conocimiento, sino es para seguir reflejando el amor de Dios al mundo, es para seguir reflejando la justicia, para seguir reflejando la misericordia, seguir reflejando la bondad en el mundo. Así es que cuando nosotros pensamos en esto, nos damos cuenta de que no estamos hablando de salvación. ¿Okay? Yo creo que ese es un punto que queda claro, pero me es necesario volverlo a reforzar. Así que no hablamos de salvación, hablamos de bendiciones. Y hay 3 niveles de obediencia. Número 1, el primero es oír, Shamá, oír los decretos o mandamientos. El segundo es guardarlos. El tercero es ponerlos por obra. Si es que tenemos 3 niveles. Número 1, vamos a oír. La fe viene por el oír y la palabra de Dios. Ahí empieza el proceso. Oyes los mandamientos, oyes los decretos, oyes los estatutos. Segundo nivel, tú tomas la decisión de guardarlos y de ponerlos por obra. Se nos ha enseñado el concepto. Y aquí voy a entrar en un terreno apache en donde me es necesario hablarlo y me es necesario decirlo. Tengo que entrar a este terreno, así es que lo voy a hacer con todo el amor y con toda la humildad. Se nos ha enseñado que existe Dios y que existe el diablo. Y que todo lo que pasa en nuestras vidas es como resultado del diablo tentándonos, atacándonos. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si de repente nosotros hacemos algo que no teníamos que hacer, es más fácil venir y decir, es que el diablo me tentó, es que el diablo me hizo caer, es que el diablo me llevó a tener la suficiente madurez de decir, yo fallé. En nuestro lenguaje religioso, es más fácil venir y decir, Espíritu Santo, ven y cámbiame. A decir, Espíritu Santo, Espíritu de Elohim, ven y dame las herramientas para yo cambiar, para yo hacer el proceso de que lo que antes hacía, no hacerlo. Dios no va a venir y va a cambiar tu mente. Dios lo puede hacer, hermano. Dios puede hacer lo que durmiendo de repente te cambia el software que estás ahí, el software de tu cerebro y digas, el que peca ya no peque más. ¡Pum! Ya mañana vas a ser un ángel de Dios. Y te levantes al otro día y digas, wow, ¿qué vida es esta? Dios lo puede hacer. Pero Dios quiere que nosotros entendamos el proceso de madurez, el proceso de decir, dame las herramientas, dame lo necesario para yo cambiar, para yo dejar de hacer lo que me lleva a pecar, lo que me lleva a fallarle a Dios y tomar la responsabilidad y la acción. Por lo tanto, yo escucho los mandamientos, yo escucho los decretos, yo escucho las ordenanzas y yo tomo la decisión de guardarlos, yo tomo la decisión de ponerlos por obra.
Es muy diferente a decir, mira hermano, haga una oración. Espíritu Santo, ven y cámbiame. Espíritu Santo, ven y entra a mi corazón y cámbiame, transfórmame. Hermano, no se preocupe. El Espíritu Santo va a hacer la obra. Y a la siguiente semana ve al hermanito echándose sus chelas en el bar. Un lugar que no tiene que... No que el alcohol sea malo, no voy a entrar en ese tópico del alcohol, pero... O yendo a un prostíbulo. Hermano, no, es que Dios quizás no me ama, Dios, porque no cambio, yo quiero, ¿sabe? Yo he hablado con personas, a mí me han hablado personas que me dicen, hermano, yo quiero, hermano, yo trato, hermano, pero no puedo cambiar. Dios, no sé si Dios no me ama, yo no sé si Dios se olvida de mí, yo no sé si Dios ya no tengo perdón, pero yo no puedo cambiar. Yo le he pedido a Dios que me cambie, yo le he pedido a Dios que me transforme, yo le he pedido a Dios y nada pasa. Y yo le he dicho, hermano, puedo. Porque si tú me buscas es porque quieres una respuesta, ¿verdad? Quieres que te escuche, pero quieres que te dé puedo. Ahí está el error. Tú debes dejar de orar que Dios te cambie. Tú debes dejar de orar que Dios te transforme. Tú debes dejar de orar de la manera que nos enseñaron. Dios cámbiame, Dios transfórmame, Dios hazme nuevo, Dios hazme. Y tú tienes que tomar la responsabilidad de decir, yo tengo que hacer cambios en mi vida. Dios te va a dar las herramientas, Dios te va a dar su ruaj, Dios te va a dar su espíritu, te va a guiar a toda verdad, a toda justicia. Pero tú, mi hermano, tú tienes que hacer y tomar el valor de cambiar, tomar el valor de decir, yo voy a dejar de hacer esto para cambiar. Pregúnteme si me vuelven a hablar después de eso. Pregúnteme. ¿Por qué? Porque la gente espera oraciones con poder, la gente espera oraciones con fuego, y llama, y espíritu, y quema, y transforma, y la gente nada más no, porque le hemos enseñado a la gente que la bendición, el cambio de vida es como ir a un McDonald's. Tú lo pides en el drive-thru, pasas a la ventanilla y lo recoges y se acabó. Ahí está tu bendición, hermano. Cuando nosotros estudiamos, cuando nosotros entendemos todo esto, nos damos cuenta que no funciona así. Dios dice, yo te voy a bendecir como consecuencia de que tú hagas algo. Y una vez más, yo no estoy hablando de bendición. ¿Tú sabías que tú puedes ser salvo? ¿Tú puedes tener la bendición en ti y vivir una vida de desgracia? ¿Sabías? ¿Sabías que tú puedes tener la salvación, que tú seas salvo y estar enfermo? Vivir con pleitos en tu casa, vivir en escasez económica, vivir en tantas cosas, pero eres salvo, mi hermano. Y salvo, dirían por ahí, salvo siempre salvo. Así es que tenemos que redefinir. Soy salvo, ¿ahora qué? ¿Qué hago? No, mi hermanito, ya no haga nada porque todo Dios lo va a hacer todo por usted. Siéntese en el sillón que ahí le van a llegar los cheques, ahí le van a llegar las bendiciones, ahí le va a llegar todo. No se preocupe. Era un terreno apache, pero tenía que hablarlo. Porque, hermano, tenemos que dejar eso. Hablamos de reino, hablamos de todas estas cosas y tenemos que entender cómo funciona el reino. El reino no funciona de cierra los ojos, llama, bendición, te van a llegar $10,000. No trabajes. Y hasta la casa y el carro pierdes. Y al rato, es que Dios me prometió, pero no me dio. ¿Quieres la palabra más efectiva para la bendición? Trabaja con el sudor de tu frente y verás si no hay bendición de Dios. Así es que, voy rápido porque se me acaba el tiempo. Hablamos de bendición, pero hay 3 niveles de obediencia. El primero es oír los decretos, el segundo es guardarlos y el tercero es ponerlos por obra. Espero que se esté gozando, hermano. Yo me estoy gozando aquí. Así es que oír y obedecer viene de Shama, los mishpatins. Shama, obedecer las leyes sociales. 2, guardar, shamar, los mishpatins, que son las leyes sociales, guardarlas. 3, cumplir, la palabra asá, que es cumplir los mishpatins. Así es que la bendición está en estos 3 niveles. Hay que shamar y asá. Hay que oír y obedecer, hay que guardar y hay que cumplir. La palabra hebrea para escuchar, shama, significa oír, escuchar, atender, hacer caso, obedecer y entender.
que viene de una raíz primitiva, escuchar de manera inteligente. Oiga, escuchar de una manera inteligente, a menudo con implicación de atención, obediencia, etcétera, etcétera, casualmente para contar. Y ahí tiene algunas referencias. El Strong 8085, y esta definición de entender para obedecer viene del diccionario léxico hebreo, español y arameo Ortiz Pedro, de la Sociedad Bíblica. Así es que oír nos hace referencia a tener la intención de obedecer la Torá o la palabra de Yahweh. Oír no solo es, qué bonita palabra, qué poderoso mensaje, qué tremendo mensaje. Oír viene con la intención de obedecer la Torá, la instrucción, la escritura. Guardarlos nos habla de estudio, de búsqueda, de retenerlos en nuestra mente, en nuestro corazón, y ponerlos por obra, lógicamente, es obedecer e implantarlos como ley, como instrucción en nuestras vidas. Las consecuencias son a obedecer, a oír, obedecer y ponerlos por obra. Es Yahweh guardará su pacto con Israel. Yahweh guardará su misericordia con Israel. Yahweh amará a Israel. Yahweh bendecirá a Israel. Yahweh multiplicará a Israel. Yahweh bendecirá a los hijos de los israelitas. Yahweh bendecirá los productos agrícolas de los israelitas. Yahweh bendecirá la producción de los animales de los israelitas. Los israelitas tendrán más bienestar que otros pueblos. No habrá esterilidad en los hombres o en los animales israelitas. No habrá enfermedad entre los israelitas. Las enfermedades alcanzarán los enemigos de Israel. Los israelitas tendrán poder para exterminar a las 7 naciones, a las naciones que iban a entrar. Las condiciones para obtener los beneficios del pacto, en primer lugar, tienen que ver con la fidelidad a las leyes que tienen que ver con el amor al prójimo, los mishpatim, las leyes sociales. La obediencia a los mishpatim, que son las leyes sociales, es una condición para poder recibir el amor de Adonai. Esto nos enseña que el amor que Adonai muestre a nosotros está relacionado con el amor que mostremos al prójimo. Esto es bien interesante porque dice, esto nos enseña que el amor que Yahweh muestre a nosotros está relacionado con el amor que mostremos a nuestro prójimo. Bien interesante porque este mismo principio lo encontramos en los escritos del primer siglo. El mismo principio se encuentra en los escritos mesiánicos, los escritos del primer siglo, donde vemos que el amor que mostramos hacia el prójimo es un reflejo del amor que tenemos hacia el Padre. Como está escrito en 1 de Juan 3:14, dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué sabemos esto? Debe haber una señal en que sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Fíjese el concepto que está dando Juan aquí. Dice, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Dice, y nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Por qué sabemos eso? Porque amamos a los hermanos. Así es que el amor, como en los convenios del antiguo Medio Oriente, tiene mucho que ver dentro de tu relación contigo y Dios. No solo es, yo y Dios y nada más, sino cómo yo me relaciono con los demás refleja el amor que tengo para Dios. Si yo odio, si yo envidio, si yo tengo sentimientos en contra de mis hermanos, en contra de mi prójimo, entonces yo estoy reflejando que no conozco al amor de Dios, al Dios que me ama, que ha mostrado su fidelidad, que ha mostrado su misericordia, que ha mostrado su bondad, que ha mostrado su gracia, su don inmerecido en mí. ¿Ve? Primera de Juan 3:23 dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Yeshua HaMashiach, de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos los ha mandado. Primera de Juan 4:7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Oiga, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es
amor. Primera de Juan 4:12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y primera de Juan 4:20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? El que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? Lea primera de Juan, lea toda la carta de Juan y usted se va a dar cuenta del concepto de amor que usa Juan en cuanto al convenio y en cuanto a la relación que uno tiene con Dios. Pero ahora decimos, amo a Dios, chismeamos del hermano, criticamos al hermano, juzgamos al hermano y hacemos todo en contra del hermano. Y Juan dice, si tú no amas, no has conocido el amor de Dios. Exacto, cuando le preguntaron a Yeshua, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Yeshua le dice, Shema Israel Adonai Eloheinu, Adonai Echad. El Señor es tu Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo, dice, me preguntaste cuál era el gran mandamiento, pero yo te voy a dar el segundo. Y el segundo es similar a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es toda la ley. ¿Cómo voy a amar a mi prójimo? Si yo no quiero que hablen mal de mí, yo no voy a hablar mal de nadie. Mire, yo soy una persona que me cuido mucho en esa parte. Y siempre trato de no hablar de nadie más. Porque a mí no me gusta que hablen de mí. Siempre trato de no criticar a nadie más. Porque a mí no me gusta que critiquen de mí. Yo siempre le he dicho a mi esposa, aún cuando uno se pone a ver el concepto de ver a una mujer. Es bien poderoso. Porque a ti no te gustaría que alguien hiciera contigo lo que tú estás haciendo. Yo tengo una mamá, tengo una esposa y tengo 2 hijas adolescentes. Y a mí no me gustaría, ni por cerca me pasa por la mente, que alguien las estuviera viendo con malicia, con maldad, que alguien las estuviera diciendo y dijeran, ay, mira que está chiquita, ay, mira. Entonces, como a mí no me gustaría eso, yo le digo, Padre, yo no lo hago para que nadie me lo haga, Padre. Padre, yo me guardo en esa paria. ¿Por qué? Porque yo tengo hijas. Y a mí no me gustaría estar haciendo algo que cuando yo sepa que se lo hacen a mis hijas me encienda. Esa muchacha, esa mujer, es esposa de alguien que no le va a gustar que alguien la esté viendo con maldad, con lujuria. Se da cuenta cómo a veces con el entendimiento nuestro podemos ver y decir, wow, la Torah es un estilo de vida que te modela y te mantienen bien. ¿Por qué? Porque si tú no lo haces, no te lo hacen. Pero si de repente voltea la muchacha y tú dices, ay, no te ofendas cuando tu esposa venga a tu casa y te diga, andaba a la tienda y un viejo me estaba viendo todo lujurioso. Porque lo que tú siembras, lamentablemente cosechas, mi hermano. Que venga tu hija y me diga, ay, un viejo desgraciado me estaba viendo y ay, casi me desnudaba con la mirada. Viejo hijo de no sé qué y de no sé cuándo. Pero tú hiciste lo mismo hace unos días, ¿te acuerdas? ¡Auch! Ahora vemos la escritura desde un concepto diferente. Vemos la escritura de un concepto distinto. ¡Ay, esta gente cómo habla de mí! Pero tú. ¡Ay, esta gente! Pero tú. ¡Ay, mi esposa no me quiere, no me ama! Es que mi esposa. Pero tú la guardas, tú la quieres, tú la cuidas, tú le das detalles, tú siembras amor. Viejo verde, ¿quién dijo viejo verde? Viejo verde, morado y azul. Nuestra relación de amor, dice, tienes que amar a tu prójimo, y tu prójimo es aún el que te busca mal, aún el que no le caes bien, aún el que te... Ese es tu prójimo. Y Juan dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Se ha dado cuenta que el problema más grande dentro de las iglesias
a nivel mundial y en el ámbito que usted quiera, mesiánico, raíces hebreas, cristiano, católico, yo no estoy aquí para apuntar a un grupo en específico. Pero se ha dado cuenta que el problema principal es la falta de amor dentro de las iglesias. ¿Por qué? Porque hacemos carne para buitres de soldados que están moribundos. No tenemos amor. Si alguien está pasando por una situación difícil, vamos y les damos el último golpe, cuando deberíamos levantarlo. Si alguna persona está en problemas en su matrimonio y viene y lo cuenta, aún así al pastor a veces no tenemos la ética de quedarnos con eso y andarlo platicando, y al rato es un chisme entero, que si la pareja no quería que se enteraran que tenían problemas, ahora cuando entran a la iglesia la gente los ve como diciendo, mira, y bien agarraditos de la mano, pero bien que se dan sus puñetazos. ¿Sabe que a mí me pasó? A mí me pasó que de repente un hermano me dijo, oye, ya me enteré. Y yo me quedé así como que, ¿ya me enteré de qué? Ya me enteré que tú y tu esposa se dan, dice, hermano, oye, no, eso no está bien. Y yo me quedé así como que, ¿qué? ¿What? Sí, que tú y tu esposa se han llegado a los golpes. Y yo me quedé así como que, hermanito, ¿quién te dijo esto, hermano? Era en el ministerio anterior al que estaba últimamente, anterior. No le voy a decir cuál, pero estuve en 4 ministerios, así es que ahí le dejo de tarea. No fue en el último, fue en uno de los otros. Hace muchos años, ya todavía éramos jóvenes. Y yo le dije, no, hermano, no, pero ven acá. Cuéntame el chisme porque ya me quedé yo con la inquietud. No, dices que pues yo estaba platicando con una persona, dice, y de repente esta persona me dijo que tú habías hablado con el pastor y que tú le habías dicho que tenías problemas graves con tu esposa y que pues que ya habían llegado varias ocasiones a los golpes y que, tiempo fuera, mi hermano, tiempo fuera, porque la conversación fue que mi esposa y yo teníamos problemas. Al punto en donde nos gritábamos, al punto en donde nos sacábamos de quicio en la forma en que nos gritábamos, nos insultábamos. Pero los golpes yo nunca mencioné golpes, mi hermano. Así es que te agradezco la amabilidad, te agradezco que tú quieras orar por mí. Y ve y dile a esa persona que te dijo que vaya y que le diga al que le dijo que no invente. Y que si quiere ayudarme, que lo mejor sea orar por mí. Pregúnteme hasta el día de hoy, ¿cuándo he ido a contarle a alguien mis cosas? Son bien, mire, los puedo contar con la mano, con los dedos de una mano y me sobran a las personas a las que yo les cuento mis situaciones. ¿Por qué? Porque en la iglesia no hay amor. Pero estamos llenos del ruach, estamos llenos del fruir. Ya hasta los guantes me ponían a mí, el ring y todo. Pero ¿cuántas ocasiones como la mía no nos suceden? Que la persona va y le cuenta algo al pastor, algo al líder, algo a la persona, para que ore por mí, y todo eso se riega. Cuando nuestra misión es, vamos a orar, vamos a darte las herramientas, vamos a darte lo necesario para que tú y este problema salgan adelante. Para salir adelante, porque la escritura dice, llora con el que llora, gózate con el que goza, sufre con el que sufre. Entonces mi posición es ayudarte, es levantarte, es restaurarte, es mostrar el amor que yo tengo contigo. Pero como esa, podemos nombrar muchas varias. Y no estoy atacando, créame, no estoy atacando. Simplemente estoy haciéndole que usted despierte y que usted diga, wow, eso sucede. Wow, eso sí es cierto. Wow, eso pasa. ¿Por qué? Porque esto no se trata de ningún grupo. Yo le dije, no estoy atacando cristianos, católicos, mesiánicos, judíos. ¿Por qué? Porque aún en los ámbitos de raíces hebreas, mesiánicos, judíos, hay lo mismo. Hay lo mismo. La falta de amor. La falta de amor. ¿Pero por qué? Porque muchas veces no tenemos las herramientas necesarias para ayudar a la gente. No estudiamos, no tenemos los recursos para decirle, mira, te vamos a ayudar. ¿Y qué es más fácil? Degradar a la persona. Vamos a seguir, que quiero terminar. Ya son las 12, quiero terminar. Así es que la relación entre nosotros y el prójimo determina nuestra relación con el Padre. Es imposible servir al Eterno sin amar a los hermanos.
Es imposible recibir los beneficios del pacto sin estar bien con los demás. Lo voy a repetir. Es imposible recibir los beneficios del pacto sin estar bien con los demás. Es imposible. Dice, y Yahweh apartará de ti toda enfermedad y no pondrá sobre ti ninguna de las enfermedades malignas de Egipto que has conocido, sino que las pondrá sobre los que te odian. La sanidad divina es una consecuencia de las obediencias a las leyes sociales, a los mishpatim. La sanidad divina es una de las consecuencias a la obediencia de las leyes mishpatim. Aquí en esta parte donde le dije, déjeme sacar aquí. Dice aquí, este comentario de la Biblia, dice el comentario del capítulo 7, versículo 8, dice, porque el Señor te ama y porque Él quiere mantener su juramento. El amor de Dios hacia Israel justifica que tengan un lugar especial para él. Este concepto tiene muchas analogías en la literatura del antiguo Medio Oriente. Algunas ciudades enteras como Babilonia cayeron durante su florecimiento porque Babilonia, la creación de Babilonia, justificaba y proclamaba a Babilonia como el favorecido de Marduk, el dios. Los individuos, los individuos se mostraban así y disfrutaban un estatus de escogido sobre otros, incluidos los atusilis de los hititas, los nabudosinis de Babilonia. Pero en Israel, la relación se extiende más allá del rey y de la ciudad, a las personas elegidas. La enfermedad en la medicina y la medicina de Egipto eran parte de Israel, de la memoria histórica de Israel. Podemos ver Éxodos capítulo 15, versículo 26. Algunas enfermedades se describen y amplían en muchos textos del antiguo Medio Oriente, como la transmisión del antiguo mundo. La etiología de las enfermedades de Egipto se puede trazar a muchas enfermedades internas que se han encontrado en las momias, y como consecuencia de mucha falta de higiene, el proceso de higiene, las enfermedades y las condiciones se presentan en los problemas dentales, como cavities. ¿Cuál es la palabra para cavities? Se me olvidó. Ahorita me acuerdo. Huesos rotos, cáncer de huesos, artritis, obesidad, calvez y smallpox, viruela, polio, malaria. Epidemias ocurrían por la pobre limpieza. Desde los estudios de Egipto, el arte de Egipto, podemos encontrar que había enanismo, había jorobados, había pies planos, hernias, y había otras muchas enfermedades como concernientes de la pobre condición de salud en el antiguo mundo. Las personas vivían escasamente 40 o 50 años. Las drogas, la medicina era hecha de vegetales, animales y minerales, y es constituida lo que es la farmacopoeia egipcia. ¿Ve? Cuando dice enfermedades, muchos atribuyen a que era las plagas de Egipto, pero cuando vemos a los recursos históricos, podemos ver que había viruela, que había polio, que había cáncer, que había tantas otras enfermedades. Y el Padre le está diciendo aquí, dice, y Yahweh apartará de ti toda enfermedad y no pondrá sobre ti ninguna de las enfermedades malignas de Egipto que has conocido, sino que las pondrá sobre los que te odian. Si hay una relación armoniosa entre los integrantes del pacto, tendremos todos los beneficios del pacto.
que también incluyen la prosperidad económica, la sanidad divina y el poder sobre los enemigos, incluso a lo que se conoce como los demonios. Que un día vamos a estar hablando de Satanás y sus demonios y usted se va a quedar sorprendido con el concepto bíblico hebraico de Hasatán y de los demonios. Si tenemos relaciones de enemistad entre nosotros, no podremos hacer frente a nada en la vida. Óigalo bien, si tenemos relaciones de enemistad entre nosotros, no podremos hacer frente a nada en la vida. Si no nos tratamos bien, tendremos enfermedades que no van a sanar, escasez económica y sequía espiritual. Si no nos tratamos bien entre nosotros, tendremos sequía. Y quiero terminar, voy rapidito con esta parte. La palabra hebrea que ha sido traducida como amor es jabab, que significa amar, desear, querer, enamorarse, sentir cariño, afecto y afección, sentir pasión, gustar. Pero este concepto de ser leal, fiel, ser adicto, tiene mucho que ver en la narrativa bíblica. Así es que hay dos tipos generales de amor. Amor condicional, que ama dependiendo de las actitudes, de la manera de ser o del comportamiento de otro. Tenemos un ejemplo en las palabras del maestro, Juan capítulo 14, versículo 23, donde dice, si alguno me ama, es una condición, si alguno me ama, guardará mi palabra y entonces mi Padre lo amará. ¿Se da cuenta? Yeshua mismo hablando Yeshua hubiera dicho, no olvídense ya, solo siéntense y yo los voy a amar y mi Padre los va a amar. Si alguno me ama, guardará mi palabra. ¿Cuál es esa palabra? Le guste o no le guste escucharla, la Torá, las instrucciones, los mandamientos. Si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará. Está el amor incondicional, que ama independientemente de las actitudes, de la manera de ser o del comportamiento de otro. Tenemos un ejemplo de ese amor en Deuteronomio 7, al versículo 7 al 8, donde dice, Yahweh no os deseó ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo, pues erais el más pequeño de todos los pueblos. Mas porque Yahweh os amó y guardó el juramento que hice a vuestros padres, Yahweh os sacó con mano fuerte y os redimió de la casa de servidumbre y de la mano del faraón, rey de Egipto. So dice, Yahweh no te amó porque tú te lo merecías. Yahweh no te amó porque tú eras una nación poderosa. Yahweh te amó porque él tenía un juramento que guardar que le hizo a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y como consecuencia de ese juramento y de ese pacto, al amor de su palabra, Él te sacó de Egipto y te redimió. Por eso más adelante dice, cuando entres, acuérdate, cuando nosotros leemos todo esto y luego leemos el capítulo 8, que no me va a dar tiempo leerlo, capítulo 8 de Deuteronomio, usted va a entender por qué dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. Y usted va a entender todo lo que está hablando en todo el capítulo 8. Léalo con el entendimiento de amor, es al juramento, darle honor al juramento. Y lea con todo este entendimiento y usted va a ver que el capítulo 18 va a cambiar. Hebreos capítulo 11, y con esto voy a terminar. Hebreos capítulo 11, versículo 36. ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se le llama ¿Cómo le llaman algunos a este capítulo 11? Tiene que ver con caries, gracias mi hermano, caries. El salón de la fama de la fe, el salón de la fe, capítulo 11. Y nosotros leemos, wow, y a veces decimos, es la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y nosotros leemos tantas cosas, pero fíjense cómo termina este capítulo. Voy a abrir la Biblia aquí para leerlo, pero fíjense cómo termina este capítulo. Capítulo 11, versículo 36 termina. Otros experimentaron vituperios y azotes. Estamos hablando de los héroes de la fe, el salón de la fe, el concepto de muchos mensajes de prosperidad, de bendición. Estamos hablando de ellos y dice, versículo 36, otros experimentaron vituperios y azotes. Y además de estos,
Además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Wow. Así termina el gran Salón de la Fama de Hebreos 11. ¿Eh? Ese es el 11, capítulo 11, versículo 36. Ahora déjeme ir para acá para que usted vea aquí. Deme paciencia, hermano. Deme paciencia, que necesito como 3 manos para todo esto. Ok, Hebreos. Yo sé que ya me pasé, hermano, pero deme 5 minutitos más y ya terminamos. Hebreos capítulo 11. Y luego aquí vamos a cambiar. Fíjese. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y termina el capítulo diciendo, ellos no alcanzaron y no vieron lo que se les prometió, pero caminaron en fe, fueron aserrados, vituperados, yendo de aquí para allá, yendo de acá. Así que la fe no es cerrar los ojos y que te va a caer en la mano lo que tú has pedido. Este capítulo 11 te dice, empieza diciendo, es la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, y termina diciendo, por el testimonio alcanzaron fe, pero no recibieron lo que se les prometió. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, la ofrenda aún hablaba por ella. Por la fe, Enoc fue transpuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo transpuso Dios, y antes que fuese transpuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Fue llevado con Dios, pero ¿por qué? Porque en su fe, él tuvo un accionar y agradó a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y luego sigue diciendo, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Trabajó, se esforzó, puso en práctica, puso en obra, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Cuál es esa justicia? Aquella que viene por obras. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Tenía la promesa de la tierra, pero fueron extranjeros y moraron en todos lugares hasta que sus hijos, su descendencia, tomara la promesa. Pero para ellos fue la promesa, y ellos tuvieron fe y siguieron caminando. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y de ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Pero no, la fe es la certeza de lo que se espera. Entonces, ¿por qué dice que no recibieron lo prometido? Sino mirándolo de lejos y creyéndolo.
y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dice claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac y lo que había recibido, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será descendencia. Pensando, oiga, en Isaac te va a ser la descendencia, pero ahora Dios se lo pide. Y en el versículo 19 dice: pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham decía: si él me lo pide y yo lo mato, de los muertos él me lo vuelve a resucitar, porque él es fiel y él cumple su pacto y su convenio. Por la fe bendijo a Isaac y a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamientos acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Mashiach que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos y evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Y aquí termina diciendo: otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Qué diferente es leer el libro de los Hebreos entendiendo que la fe es una acción. La fe es saber que nuestro rey es fiel. La fe es entender que nuestro rey se mantiene fiel a sus pactos, a sus promesas. Y no solamente decir: la fe es llamarlo que no es como si fuera. Porque por esa fe Abraham no hubiera dicho: entonces Canaán la llamo y la piso. Lo que declaro con la planta de mis pies es mío. Canaán es mío. Dice: él se mantuvo errante, extranjero, declarando que era peregrino. Pero tuvo fe que Dios le iba a dar una descendencia. Por la fe, ahora viene un accionario y le dice: dame a tu hijo, tráelo, mátalo, sacrifícalo. Y Abraham dice: pues este es fiel, este Dios al que yo le sirvo es fiel a su pacto, que aún de entre los muertos me lo resucita y me lo trae de regreso. Así es que tú me pides algo, yo lo hago. Así es que la fe viene con el accionar, la bendición viene con el obedecer. Hermano, qué distinto es leer el Salón de la Fama sabiendo que estos héroes pasaron vituperios, pasaron azotes, pasaron cárceles y en su proceso conquistaron reinos, ahuyentaron ejércitos, hicieron tanta cosa porque nunca dejaron de confiar al Dios de lo imposible. La obediencia viene como consecuencia de la bendición al pacto, a las instrucciones y a los mandamientos. Así es que, hermano, espero que la porción de esta semana haya sido de bendición,
Créame, hay mucho material que hubiera querido darle, pero sé que una hora es imposible. Una hora es imposible y tengo que prepararme también para el tiempo con mis hijas, prepararme para el servicio de la tarde. Hoy en la tarde vamos a hablar de un tema que no se lo quiere perder. Vamos a hablar de la obediencia y la circuncisión, porque aquí viene el concepto nuevo pacto. Circuncisión del corazón. No, es que ya no hay que circuncidarse porque eso es judío. Nosotros tenemos la circuncisión del corazón. ¿Sí? Eso viene en Israel. Y eso es un concepto que se le dio a Israel. Así que no podemos hablar de circuncisión del corazón, porque Pablo lo habla en Romanos cuando está haciendo alusión a Deuteronomio y está hablando del convenio y de la legalidad de la Torá. Pero no hay que sacar un texto de su contexto para decir, no, Pablo dijo. Pablo estaba citando Deuteronomio. Circuncida tu corazón. ¿Cómo circuncidas tu corazón? Siendo obediente, caminando en obediencia. Tú no puedes decir, yo tengo el corazón circuncidado y violando Shabbat y violando tantas cosas que están en la instrucción. Pero eso lo dejo para después. Familia, Shabbat Shalom, bendiciones. Espero que esta palabra haya sido de bendición. Si ha sido de bendición y le gustaría compartirla, puede compartirla. Puede encontrarnos en nuestras redes sociales, YouTube, Asamblea Profética Berea, que ahí estaremos compartiendo muchas más enseñanzas. Familia, Shabbat Shalom, Shabbat Tov, que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde, que el Eterno haga resplandecer el rostro sobre ustedes y que les conceda de su paz, de su Shalom. Familia, bendiciones. Shalom.